A las 7:20 de la mañana en punto sonó el timbre. Se abrió una puerta y en el umbral apareció un hombre cubierto de sangre, respirando con dificultad, repitiendo una y otra vez dos palabras: «Ayúdenme». ¿De dónde venía la sangre? ¿Qué había ocurrido dentro de aquella casa para que él lo llamara tragedia? Las preguntas se encadenaban mientras la calle Emma Forrest seguía tranquila, como si jamás hubiera habido un grito de auxilio. Esa historia empezó mucho antes de aquella mañana de marzo. Comenzó con una mujer de 32 años llamada Kristen, una asistente legal dedicada en Houston, que disfrutaba apilar expedientes en montones impecables. Le gustaba llamar a las cosas por su nombre con razones claras sobre lo correcto y lo incorrecto, y consideraba a sus 4 perros como sus propios hijos. Sus amigos decían que tenía la capacidad de acercar a las personas. Su familia decía que tenía la costumbre de ver lo bueno donde otros ya no lo veían. En una comunidad amistosa donde todos se saludaban con un ligero asentimiento, parecía que Kristen había encontrado un refugio. Pero a veces la superficie apacible es solo una capa de pintura frágil. Señales pequeñas, llamadas entrecortadas, silencios prolongados, una mirada que se retrae, comenzaron a alinearse como chinchetas rojas sobre un mapa. Y entonces, en una mañana que parecía normal, el timbre despertó a todo el vecindario. Pero lo primero que despertó fue la sospecha. Algo dentro de esa casa había cambiado de color. Kristen había elegido una profesión que reflejaba sus valores más profundos. El campo de asistente legal en Texas es bien valorado. Exige ya sea educación formal mediante programas aprobados por la ABA o experiencia abundante combinada con una capacitación especializada. Para alguien como Kristen, con curiosidad intelectual y un deseo genuino de ayudar a los demás, era una plataforma perfecta hacia la meta final de ejercer la abogacía. Su trabajo incluía investigación jurídica, redacción de documentos, gestión de expedientes y apoyo crucial a los abogados, habilidades que le servirían mucho cuando planeara pasar a la Facultad de Derecho. Pero lo que realmente definía a Kristen no era solo su ambición profesional, era su corazón. Su hermano menor, Devon, diría después: «Mi hermana es la mejor amiga de mi vida, mi compañera de batalla». Su madre, Laura Bell, la recuerda como una persona muy lógica. Era la voz de la razón. Era fuerte en el buen sentido. El activista de Crime Stoppers, Andy Cahan, quien trabajó estrechamente con la familia después de su muerte, recordó que la gente se sentía atraída por ella. Tenía una forma de hacer que todos sintieran que eran sus amigos. Y luego estaban sus perros. 4 mejores amigos que no eran solo mascotas para Kristen, eran sus hijos. Su hermana Julia explicó que ella no tenía hijos, así que esos perros eran sus bebés. Entre ellos había una Dachshund de 10 años llamada Peaches, que ocupaba un lugar especial en el corazón de Kristen. Vivía en el vecindario de Oak Forest, en Houston, con su esposo, Chance Saint Chávez, de 34 años, en lo que se suponía que debía ser un refugio de amor y seguridad. Su casa estaba en la calle Emma Forrest, dentro de una comunidad famosa por ser familiar y hospitalaria. Para los de afuera, Kristen y Chance parecían cualquier pareja que construía una vida juntos en ese escenario idílico. Parecía que habían encontrado su sitio en una comunidad que, de manera no oficial, se enorgullecía de ser el vecindario más amable de Houston. Pero las apariencias, como entendería la familia de Kristen, pueden engañar de forma cruel. Los más cercanos a ella reconocerían que la mujer a la que amaban cargaba con un peso mucho más grande de lo que nadie podría imaginar. Detrás de la fachada de un matrimonio normal en un Oak Forest de postal se desarrollaba otra realidad. La madre de Kristen, Laura, revelaría después una verdad que tocó el fondo del dolor de su familia. Mi hija era increíblemente talentosa, amorosa, íntegra y mucho más. Una luz que brillaba pese a su estado civil. Había soportado en silencio.
Las palabras estado civil llevarían un peso que se volvería más claro cuando los investigadores empezaran a juntar la verdad sobre la vida de Kristen con Chance. Su hermano Devon ofreció un vistazo a lo que la familia había observado, diciendo que ella intentaba ver lo bueno en las personas, aunque ellas se aprovecharan de eso. La constante de que la bondad de Kristen era explotada se convertiría en un tema repetido a medida que salieran a la luz más detalles de su relación. Su madre describió la dura realidad. Aunque no era una situación buena, se quedó esperando que las cosas cambiaran. El fiscal Steve Walsh reveló en el juicio que la pareja tenía antecedentes de violencia doméstica, aunque nunca habían derivado en acusaciones formales. Ese detalle dibujaba un cuadro inquietante. La violencia existía en la sombra, incidentes que jamás se habían reportado oficialmente, un sufrimiento escondido del sistema legal, el mismo que debería haber podido protegerla. La naturaleza oculta de esa violencia reflejaba una realidad brutal sobre la violencia doméstica. Según la National Coalition Against Domestic Violence, 20 personas por minuto sufren agresión física por parte de su pareja en Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte de esa violencia no se denuncia. Ocurre a puerta cerrada en hogares que parecen normales para el mundo exterior. En el caso de Kristen, su familia se daría cuenta después de que las señales de alerta estaban ahí. Pero la violencia doméstica suele hacer que las víctimas sientan que son responsables de la violencia, que crean que pueden reparar a su pareja o que la violencia es culpa de ellas. La tendencia natural de Kristen a ver lo bueno en la gente y su fe en la fuerza del amor y el compromiso probablemente hicieron aún más difícil aceptar que su matrimonio era peligroso. El aislamiento, que a menudo acompaña a la violencia doméstica, puede ser especialmente cruel para alguien como Kristen, que vivía de la conexión con otros. Cuando alguien controla tu acceso al dinero, tu capacidad para trabajar o tus recursos económicos, irse se vuelve el doble de difícil. Pero, como descubrirían los investigadores, Kristen no solo estaba esperando un cambio. Según la dolorosa revelación de su madre, él sabía que ella finalmente lo dejaría. Esas palabras serían clave para entender lo que pasó aquella mañana de marzo. Kristen no solo estaba aguantando, estaba planeando su escape. Pero irse no es tan sencillo como abrir la puerta y salir. Exige un plan de seguridad cuidadoso, a menudo involucrando a la policía, a defensores contra la violencia doméstica y a arreglos de vivienda segura. Las víctimas deben considerar no solo su propia seguridad, sino también la de sus hijos, mascotas y otros familiares, quienes podrían convertirse en objetivo de la furia del agresor. En las últimas semanas, su familia describió a Kristen como alguien que estaba aprendiendo y siendo meticulosa, que estaba creciendo hacia la mujer que quería ser, como si se estuviera preparando para un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo sin el hombre que se suponía que debía protegerla. Pero alguien más también estaba haciendo planes. Y esos planes asegurarían que Kristen nunca tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. La realidad trágica es que, para muchas víctimas de violencia doméstica, el momento en que encuentran el valor para irse se convierte en el más peligroso. Lo que debía ser el inicio de la libertad se convirtió en una carrera contra el tiempo. Y para Kristen Chávez el tiempo se agotó. El día 12 de marzo de 2025 comenzó como cualquier otro miércoles tranquilo en Oak Forest. Pero hacia las 7:20 de la mañana, la calma se desgarró cuando la policía de HPD respondió a un incidente inicialmente catalogado como sospechoso en la cuadra 50 y 100 de la calle Emma Forest. Lo que descubrieron perseguiría incluso a los primeros respondientes más curtidos. La secuencia de eventos que condujo a esa llamada de emergencia dibujó un cuadro de crueldad calculada que iba mucho más allá del propio homicidio. Según los investigadores y la familia, Chance había iniciado su plan espantoso horas antes de que la policía llegara al lugar. Pocas horas antes de que la encontraran muerta, Chance Chávez robó los 4 perros que Kristen adoraba y los abandonó a la orilla de la autopista Katy Freeway. Entre ellos estaba Peaches, la Dachshund de 10 años, especialmente querida por Kristen. El momento de este acto cruel fue deliberado.
Al llevarse y abandonar a los perros, Chance atacó el corazón de Kristen antes de atacar su cuerpo. Para alguien con un amor tan profundo por los animales como Kristen, descubrir que sus compañeros habían sido arrojados como basura destrozaría su espíritu. Luego llegó la violencia. Cuando la policía llegó a Emma Forest, encontraron una escena que desafiaba la reputación apacible de Oak Forest. Al llegar, observaron a un hombre, Chávez, de pie en el umbral con las manos en alto. El hombre tenía sangre en las manos, las piernas y la ropa. El informe oficial señala que la escena fue tan impactante que los agentes colocaron de inmediato a Chance en el asiento trasero de la patrulla antes de comenzar a registrar la casa. Pero la sangre en la ropa de Chance no era nada comparada con lo que los esperaba adentro. Una mujer, la esposa de Chávez, fue hallada inconsciente en el dormitorio. Había sufrido traumatismos por fuerza contundente en el cuerpo y el personal médico la declaró muerta. La escena contaba una historia de violencia inimaginable. Los investigadores determinaron que Chance había usado una plancha de ropa para golpear repetidamente a Kristen. El arma elegida era particularmente aterradora, un objeto doméstico, algo cotidiano, convertido en instrumento de homicidio. La plancha fue hallada partida en dos cerca del cuerpo, lo que indica una fuerza de impacto extrema. Pero la violencia no se detuvo en el arma. La habitación presentaba múltiples agujeros en la pared, según los registros judiciales, lo que sugiere un ataque prolongado y brutal que destrozó el propio dormitorio. Lo que los investigadores reconstruyeron fue un escenario de terror doméstico en escalada que superaba las previsiones. La evidencia indicaba que no se trató de un arrebato impulsivo, sino de la culminación de algo incubado desde hacía tiempo. La preparación meticulosa al deshacerse de los perros, combinada con el grado extremo de violencia del asesinato, delineaba el retrato de una furia deliberada. La cronología de los hechos resultaba aún más escalofriante al ordenarla. Primero, Chance eliminó uno por uno a los seres que Kristen más amaba, sus perros, y los abandonó en un lugar donde podían morir por el tráfico, el clima o los depredadores. Después asesinó con brutalidad a su esposa usando un objeto doméstico, convirtiendo su dormitorio en un escenario ensangrentado. Pero la línea temporal revelaba algo todavía más temible sobre la conducta posterior de Chance. Según la descripción de la policía, un vecino llamó a las autoridades después de que, aquella mañana de miércoles, Chance Chávez tocara el timbre de su casa. Dijeron que estaba cubierto de sangre. Ese vecino luego les dijo a los agentes que Chance Chávez le comentó que algo trágico acababa de ocurrir en su casa. La naturaleza calculada de este último acto resultaba especialmente perturbadora. Tras cometer el crimen, Chance mantuvo la calma suficiente para ir a casa del vecino y afirmar que había ocurrido algo trágico, como si fuera víctima de las circunstancias y no el autor de una violencia atroz. Cuando la policía llegó y lo vio en el umbral con las manos en alto, los investigadores anotaron que balbuceaba sin sentido, lo que dificultaba reunir información sobre lo sucedido. Ya fuera que ese balbuceo fuera choque real, una actuación deliberada o el resultado del mismo estado mental que condujo a la violencia, hizo que se perdiera tiempo valioso para entender lo que había pasado. Y lo que ocurriera después determinaría si se haría justicia para Kristen Chávez y si los perros que ella amaba, víctimas inocentes de la crueldad de Chance, podrían ser rescatados. En los días posteriores al asesinato de Kristen, su familia enfrentó no solo la pérdida devastadora de una hija y una hermana, sino también la búsqueda urgente de sus queridos perros. 3 de los 4 fueron encontrados gracias al esfuerzo incansable de amigos, desconocidos y una campaña en redes sociales. Su madre dijo: "Estamos profundamente agradecidos por el apoyo de personas que ni siquiera conocemos. Encontrar a los perros fue como un milagro. Pero la búsqueda de Peaches, la Dachshund de 10 años, la compañera especial de Kristen, terminó con el corazón roto. El cuarto, Peaches, fue hallado muerto dentro de una bolsa de plástico al costado de una carretera cercana.
Cuando comenzó el proceso legal, la familia de Kristen se encontró luchando no solo por justicia, sino también por la garantía básica de que el asesino de ella permanecería tras las rejas. A Chance Chavez se le imputó homicidio, pero la fianza inicial fue de $205,000, una cifra que indignó a quienes entendían la brutalidad del crimen. Kristen Chavez fue víctima de violencia y abuso doméstico incesantes que finalmente culminaron en que fuera asesinada por su propio esposo, Chance Zane Chavez, cuando apenas tenía 32 años. Así escribió la familia en una petición que reunió más de 8,000 firmas. La lucha de la familia por aumentar la fianza no era solo por este caso. Representaba un frente mayor contra un sistema que parecía subestimar la vida de las víctimas de violencia doméstica. Andy Cahan, de Crime Stoppers, trabajó de cerca con la familia y expresó frustración por las limitaciones legales. Actualmente, los jueces deben otorgar fianza a menos que el acusado enfrente un homicidio punible con la pena de muerte. Queremos darles más flexibilidad, porque cuando ves un caso como este, donde el acusado es claramente una amenaza para la seguridad de la comunidad, resulta exasperante que aún tenga la oportunidad de salir bajo fianza. Cuando programaron la comparecencia de Chance ante el tribunal, al principio se negó a salir de su celda, obligando a las autoridades a asignar a 3 alguaciles especializados para escoltarlo ante el juez. Finalmente, el juez aumentó la fianza a $5,000, aunque la fiscalía había solicitado inicialmente $1 millón. A pesar del aumento, la preocupación de la familia persistía. ¿Sería suficiente para mantener a un hombre que asesinó brutalmente a su esposa fuera de las calles mientras esperaba juicio? Y en un caso que involucraba violencia doméstica extrema como este, ¿debería siquiera existir la opción de fianza? El abogado de Chance describió a su cliente como en shock, como si la gravedad de lo que había hecho apenas empezara a asimilarse. Pero para la familia de Kristen no había ambigüedad sobre lo ocurrido. Lo que él le hizo y lo que ella soportó fue horroroso. Él no estaba loco. Fue preparado y calculado, afirmó su madre en medio del dolor. Mientras Chance Zane Chavez espera juicio por asesinar a su esposa, Kristen, su familia busca justicia al tiempo que honra su memoria. Cuando las luces rojas y azules se apagaron y se retiraron los precintos, el vecindario volvió a su ritmo habitual. Bicicletas de niños, aroma a café matutino, cercas de madera recién pintadas. Pero donde en el umbral habían quedado marcas de manos ensangrentadas, alguien dejó un pequeño ramo de flores, junto a un collar de perro rosa con el nombre Peaches. La comunidad se compactó en abrazos apretados, oraciones y una promesa: nombrar la violencia doméstica más temprano, creer en las señales pequeñas, ayudar a alguien a irse a un lugar seguro antes de que sea demasiado tarde. En la sala del tribunal se voltearon papeles, se leyeron cifras de fianza, pero la justicia, si llega, es solo la mitad del camino. La otra mitad está en clases de concientización, en líneas de ayuda, en vecinos que se atreven a tocar la puerta cuando oyen ruidos extraños. La foto de Kristen se colocó entre velas blancas. Esa luz frágil no disipó toda la noche, pero bastó para abrir camino al que viene detrás. Y si hay que destilar una sola cosa para llevarnos, es el encargo silencioso a cualquier hogar que sufre en silencio. No dejen que el timbrazo de las 7:20 de la mañana sea la primera vez que todos sepan que hay una tragedia esperando a ser llamada por su verdadero nombre. Martin Gardner se sentó en el porche de la casa, donde el viento de la tarde hacía ondear las cortinas finas como un suspiro. En sus manos había un viejo álbum de fotos, con el lomo gastado, donde los rostros pequeñitos de Talon, Saya, Savi y Yassi seguían sonriendo como si no hubieran existido aquellos inviernos después. Cada fotografía era un trozo de vida. Una mancha de helado en la mejilla, una muñeca de trapo gastada, unos deditos aferrados al cuello de su padre. Al pasar la página, toda la casa parecía revivir con pasos corriendo, risas que estallaban y el olor de palomitas de maíz por la noche.
Todo eso que hacía de un techo un hogar que se creía que sería para siempre. Pero hay días de destino que no tocan la puerta. Llegan con señales difusas, con una llamada a medias, con un escalofrío que recorre la espalda y que nadie alcanza a nombrar. Y luego, en un mediodía que parecía cualquiera, la aguja del reloj se trabó y la felicidad fue cortada por la mitad, en medio de una canción que se quedó sin terminar. Esas imágenes son todo lo que queda de la felicidad que él alguna vez conoció. Al mirar los rostros de sus hijos, casi puede escuchar sus risas resonando por toda la casa, llenándola una vez más de vida y calor. El mayor, Talon, apenas tenía 4 años, la luz del mundo de Martin. Él soñaba con los días de estar con su hijo, enseñarle sobre la vida y algún día, cuando ambos fueran mayores, tomar juntos una cerveza como 2 amigos. Martin solía imaginar el futuro cuando Talon ya hubiera crecido y él tuviera canas. En esos días, su pequeña hija, Saya, de apenas 3 años, correría a abrazarlo apenas cruzara la puerta, siempre con su muñeca de trapo en brazos. Todas las noches, antes de dormir, la niña exigía que su papá besara tanto a ella como a la muñeca para desearles buenas noches. Ese rito sencillo jamás dejó de dibujarle una sonrisa a Martin, y él siempre lo cumplía con toda la ternura y el amor. Y Savi, su hija de 2 años, era callada y profunda. Le gustaba hojear cómics y ver películas de animales. Martin a menudo la sentaba en sus piernas y le leía sus historias favoritas. En esos ojos curiosos y en su temple sereno, él veía el retrato de una niña despierta, fuerte, destinada a hacer cosas buenas. Yadzi era la más pequeña, una niñita diminuta con ojos negros y hondos. Cada vez que Martin miraba esos ojos, sentía que estaba viendo reflejado un mundo entero. Aquellos ojos se parecían exactamente a los de su madre, Sheninia. Él pensaba a menudo en ese tiempo feliz en que ella le había dado una vida hermosa, llena de amor, calidez y las risas de sus hijos. Pero ese mundo perfecto se derrumbó en un solo día trágico. Sheninia Giannini nació a finales de la década de 1980 en Memphis, Tennessee. Pocos saben mucho de su infancia, salvo que era hija de Eleanor Snodgrass, quien había vivido en tranquilas casas de madera en Madison, Alabama. Su niñez y adolescencia transcurrieron como la de cualquier chica de su época. Era una joven de cabello castaño rizado y suave, agraciada y de una belleza que resaltaba. Sheninia siempre estaba rodeada de amigos leales y poseía un talento poco común que la hacía diferente. Tenía un espíritu creativo y una habilidad especial para componer música. La música era su gran pasión, y cantar era la forma en que desahogaba sus emociones. Su voz pronto llamó la atención de la comunidad local, ganándose un pequeño pero fiel grupo de admiradores. Sin embargo, la música era solo una de sus muchas pasiones. También le fascinaban la moda y la fotografía. Sheninia tenía una presencia natural frente a la cámara y la capacidad de convertir momentos ordinarios en algo hermoso. A pesar de sus intereses radiantes, Sheninia era una persona profundamente bondadosa y devota. Asistía con frecuencia a la iglesia y cuidaba de su familia con una dedicación dulce. Todo en su vida parecía marchar perfecto, abriéndole un futuro brillante y lleno de promesas. Sheninia tenía apenas 14 años cuando conoció por primera vez a Detrail Clayton. El vínculo entre ellos comenzó con un encuentro sencillo a través de amigos, pero pronto se volvieron cercanos. Al crecer y graduarse de la preparatoria, esa amistad se transformó en amor y se convirtieron oficialmente en pareja. La pareja joven casi nunca se separaba. Para quienes los rodeaban, eran un modelo de estabilidad y responsabilidad. Sin embargo, su pasado no era del todo limpio. Ambos se habían visto envueltos en algunos incidentes menores, infracciones de tránsito y alteraciones del orden público. Para 2008, las cosas se tornaron más oscuras. Detrail fue acusado de agredir a una mujer. Aunque él insistió en que había sido un accidente, la acusación era lo bastante grave como para arruinar su futuro.
Al final, la suerte estuvo de su lado. El caso fue desestimado y todos los cargos quedaron anulados. Sheninia y Deetrail nunca se casaron legalmente, pero vivían juntos como marido y mujer. Ese mismo año, 2008, recibieron a su hijo Dallan Giannini. Sheninia se volvió una madre dedicada, no solo con su hijo biológico, sino también con los 2 hijos de Deetrail de una relación previa con Sonia Clayton. La madre de Deetrail quería a Sheninia con el alma. La consideraba no solo la compañera de su hijo, sino parte de la familia. Incluso Sonia, la exnovia de Deetrail, reconocía la bondad y el cuidado de Sheninia hacia los niños. Aún así, pese a haber existido amor, la relación de Sheninia y Deetrail terminó por romperse. La razón de la separación no quedó clara, pero después se mantuvieron en contacto a cierta distancia. Sheninia seguía siendo una mujer firme, amorosa y una madre entregada. Cuando Dallan tenía apenas 2 años, Sheninia se vio envuelta en una falta menor. Tal vez un problema de estacionamiento o un asunto administrativo sin importancia. En comparación con lo que vendría, aquello fue apenas una mancha diminuta. La vida de ella entró en un nuevo capítulo cuando conoció y se casó con Martin Gardner, un hombre que le trajo luz, alegría y estabilidad. Sheninia conquistó rápidamente su corazón con su calidez y su amor por los niños. En la mirada dulce de ella, Martin encontró un mundo entero de paz y hondura. Su amor floreció pronto, y para septiembre de 2013 decidieron vivir juntos, mudándose a un complejo de apartamentos en el sureste del condado de Shelby, Tennessee. Ese matrimonio marcó el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Poco después de la boda dieron la bienvenida a su primogénito, el pequeño Talon. En 2014 nació Saya y luego llegaron Savi y Yazzie. La familia se hizo más numerosa, rebosante de risas y la alegría de 5 niños, 4 hijos en común y uno de una relación anterior. Para Sheninia, sus hijos lo eran todo. Trabajaba medio tiempo en un hospital pediátrico, donde su bondad brillaba de manera natural. Además, participaba en una organización benéfica que ayudaba a niños en situación de vulnerabilidad. Ayudar a los demás no era solo un acto, era su esencia. Y llegó el día del destino. Viernes, 1 de julio de 2016. Un día que parecía común, sin señales de la tragedia que se avecinaba. Alrededor del mediodía, Sheninia llamó a su esposo, Martin. Su voz era tranquila como siempre. Dijo que vería una película con los niños. Nada extraño, ni una sola alerta previa. Pero minutos después, esa calma se hizo añicos. De pronto, la actitud de Sheninia cambió por completo. Tomó un cuchillo en la cocina y caminó hacia la sala, donde su pequeña hija de 6 meses, Yazzie, estaba acostada. En un instante se volvió contra su propia hija, una bebé absolutamente indefensa, que se convirtió en víctima de un acto espantoso, arrebatada por la misma madre en quien más confiaba. Dallan, el hijo mayor, apenas de 7 años, lo vio todo con sus propios ojos. Fue una escena demasiado atroz para un niño. En su cabeza solo quedó un pensamiento: proteger a sus hermanos. En medio del pánico, guiado por el instinto de supervivencia, Dallan salió corriendo de la casa, gritando por ayuda. Pero Sheninia no se detuvo. En un arrebato de locura, cuchillo en mano, persiguió a su hijo, como impulsada por una fuerza oscura e incontrolable. Dallan corrió con todas sus fuerzas, sus gritos resonando por todo el vecindario. Los vecinos, alarmados, salieron a ver qué pasaba. Lo que vieron los dejó helados. Una madre persiguiendo con un cuchillo a su propio hijo. Aquello desbordaba la imaginación. Al darse cuenta de que había testigos, Sheninia se detuvo, pero la pesadilla no había terminado. Regresó a la casa, donde Savi y Talon seguían esperando, sin saber aún lo que estaba ocurriendo. En un estado confuso, subió las escaleras y, en esos últimos segundos de destino, también a esos 2 niños inocentes les fue arrebatada la vida. Afuera, los vecinos, aterrorizados, llamaron a la policía, suplicando ayuda, con la esperanza de que aún llegaran a tiempo para salvar a Dallan y a los demás niños.
pero nadie podía imaginar el horror que aguardaba dentro de aquella casa. Cuando los agentes del condado de Shelby llegaron a la dirección 7449 Southern Hill Drive, quedaron conmocionados ante la escena. Dentro, Sheninia estaba sentada en silencio, cubierta de sangre, y 4 niños yacían inmóviles a su lado. El aire de la casa era pesado y una quietud escalofriante lo invadía todo. Sheninia no huyó. Siguió sentada allí, con el teléfono en la mano. Con los dedos temblorosos, marcó el número de su esposo, Martin Gardner. Cuando él contestó, su voz sonó tranquila, con una frialdad que helaba. «Ya maté a los niños». Aquellas palabras dejaron a Martin paralizado al otro lado de la línea. La policía y los equipos de emergencia acordonaron de inmediato el área. Encontraron un cuchillo ensangrentado, el único instrumento del crimen. Un testigo mudo de la atrocidad. Psicólogos y pastores fueron enviados a la escena para apoyar a los primeros respondientes y para atender a Dallan, el único sobreviviente. Un niño que acababa de perder a su madre y a sus 4 hermanitos. Al iniciarse la investigación, la policía pidió a los residentes que permanecieran dentro de sus casas y evitaran ver la escena. Ese horror sería suficiente para perseguir al vecindario durante años. Nadie necesitó que les recordaran cerrar puertas. Lo hicieron por iniciativa propia. El miedo y el desconcierto sumieron a la comunidad en silencio. La oficina del sheriff inició una investigación a gran escala, bloqueando toda la zona residencial y los alrededores, incluyendo el campo de golf y el club cercanos. Sheninia Gardner fue arrestada de inmediato, sin derecho a libertad bajo fianza. La primera audiencia se fijó para el 5 de julio de 2016. La comunidad estaba deshecha. Nadie podía entender cómo una madre dulce, entregada, querida por todos, podía cometer una atrocidad tan devastadora. Michelle Jamal, colega de Sheninia, salió en su defensa en redes sociales, afirmando que aquellas acusaciones no podían ser ella. Michelle también señaló algo importante. El caso abrió un debate sobre la salud mental posparto. El doctor Joel Reisman, psiquiatra de la Facultad de Medicina de Tennessee, explicó que los casos en que una madre daña a sus hijos son extremadamente raros y casi siempre están vinculados a trastornos mentales severos. También subrayó un problema de fondo: la falta de presupuesto para el sistema de salud mental, lo que deja a muchas familias sin ayuda a tiempo. La doctora Diane Barnes, psicóloga especializada en salud posparto, aclaró la diferencia entre la depresión posparto y la psicosis posparto, 2 condiciones completamente distintas. Señaló que la depresión no basta para llevar a acciones tan extremas y que, con alta probabilidad, Sheninia había caído en un episodio de psicosis súbita. La investigación fue larga y compleja, mientras las autoridades intentaban encajar cada pieza de la tragedia para entender qué llevó realmente a lo ocurrido aquel día. El abogado Craig Morton, representante de Sheninia, rehusó hacer declaraciones a la prensa, diciendo que aún es demasiado pronto para discutir públicamente un caso tan sensible. El 5 de julio de 2016, Sheninia compareció en su primera audiencia por videoconferencia. Durante toda la sesión, el juez Lewis Lambert, luego confirmado como el juez James Lamy, hizo muchas preguntas, pero ella guardó absoluto silencio. Tras la breve audiencia, fue trasladada a un centro psiquiátrico para su evaluación. Algunos familiares estuvieron presentes en el tribunal, pero se negaron a hablar con los reporteros. La fiscal Jennifer Nichols y el abogado Morton solicitaron al tribunal preservar todas las pruebas, incluidos los datos de redes sociales de Sheninia. En enero de 2017 fue formalmente acusada de 4 cargos: homicidio con arma mortal, maltrato infantil grave, abandono infantil y un segundo cargo de maltrato infantil. Comenzó una larga batalla legal. En varias audiencias, quienes estaban más cerca de Sheninia fueron llamados a testificar, relatando lo que sabían del día de la tragedia. Entre ellos estaba Sonia, madre de Dryle, quien había sido la ex-suegra de Sheninia. Al enterarse, casi se desplomó. Corrió de inmediato a la escena, desesperada por encontrar a Dallan, su nieto amado.
Sonia decía que la mujer que había cometido ese crimen no podía ser la Xeninia que ella conocía, la madre dulce, bondadosa, querida por toda la familia. En su dolor, incluso llegó a decir que quizá alguna fuerza sobrenatural o demoníaca había impulsado a Xeninia a actuar así. Pero con el tiempo, el shock se dio paso a la razón. Sonia comenzó a barajar otras causas. Quizá Xeninia estaba aterrada ante la idea de criar sola a 5 niños, o su matrimonio estaba al borde del colapso. Tal vez, en un instante de desesperación absoluta, eligió poner fin a todo. Aunque intentaba explicarlo, le resultaba imposible creer que aquella mujer pudiera levantar la mano contra los niños que había dado a luz. El padre de Dalan tampoco creía que Xeninia fuera culpable. Aunque no tenía la custodia principal, él visitaba a su hijo con frecuencia tras la separación. Pero la última vez que vio a Dalan fue en noviembre de 2014. Desde entonces notó cambios en Xeninia. Se volvió cada vez más impredecible, irritable y, con el tiempo, extrema. Todo intento de contacto para ver a su hijo era bloqueado por ella. No le permitía ya participar en la vida de Dalan. Familiares y amigos también notaban que Xeninia no era la misma. Dejó de ser alegre y serena. Se volvió ansiosa, insegura y sufría sobresaltos sin razón aparente. Aquellos síntomas pronto se convirtieron en ansiedad severa, paranoia y, finalmente, en ataques de pánico intensos. Poco a poco todos se dieron cuenta de que su mente estaba resquebrajándose, como un vidrio a punto de hacerse pedazos. Los primeros signos aparecieron en marzo de 2015. Una tarde, Xeninia abandonó de golpe su trabajo, reunió a los 5 niños y se marchó en el auto familiar. En ese momento, Martin Gardner pensó que su esposa había llevado a los niños al parque o de paseo. Pero pasaron horas y no regresaban, y él empezó a preocuparse y llamó a la policía. La policía emitió una alerta de búsqueda en todo el estado. El vehículo fue detectado dirigiéndose hacia el este, a más de 74 millas de Memphis, rumbo a Corinth, un lugar donde ella no tenía amigos ni parientes. Finalmente se encontró a Xeninia en la sala de urgencias del Hospital St. Francis, en circunstancias misteriosas. La policía no divulgó detalles. Solo se supo que tenía cortes superficiales en el cuello y las muñecas, lo que sugería que había intentado quitarse la vida. Los únicos testigos eran sus hijos pequeños, pero eran demasiado chicos para comprender lo que estaba ocurriendo. Después, Xeninia volvió a casa, pero su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Empezó a decirle a Martin que alguien amenazaba con matar a toda la familia. Martin se quedó helado. No existía prueba alguna de enemigos o peligro alguno. Con amigos, contaba que compañeros de trabajo conspiraban para perjudicarla y que alguien la vigilaba. Esas palabras preocuparon a todos, aunque nadie imaginó que conducirían a una tragedia. Aunque estaba atrapada en paranoias, Xeninia nunca había mostrado agresividad hacia sus hijos ni hacia nadie. Solo se fue encerrando más, cansada y con miedo. La investigación se prolongó durante años porque se requerían múltiples peritajes psiquiátricos para determinar su estado mental en el momento del crimen. Luego estalló la pandemia de COVID-19, retrasando todos los trámites. No fue sino hasta 2021 que comenzó formalmente el juicio sin jurado. La defensa argumentó que Xeninia padecía un trastorno mental severo y que no comprendía sus actos. La fiscalía, aunque admitió que tenía problemas psicológicos, sostuvo que ella sabía perfectamente lo que hacía. Distinguía entre el bien y el mal y comprendía la ilicitud de sus acciones. El juez James Lamy desestimó el argumento de la defensa. En diciembre de 2021, Xeninia Gardner fue declarada culpable de todos los cargos. 2 meses después, en febrero de 2022, compareció para la lectura de sentencia. Martin Gardner estuvo presente en la audiencia. El tribunal impuso cadena perpetua por cada cargo de homicidio, más 15 años por cada delito de maltrato y abandono infantil. En suma, Xeninia solo podría solicitar la conmutación después de 51 años de prisión.
Contando los 5 años de detención preventiva previos, solo podrá solicitar clemencia tras 46 años, cuando tenga 80. Tras la audiencia, la fiscal expresó satisfacción por la justicia alcanzada, afirmando que la sentencia reflejaba el compromiso de proteger a las víctimas inocentes y devolver un poco de paz a Martin y a la comunidad. Martin Gardner, aunque aún sumido en el dolor, dijo sentirse algo aliviado al saber que Sheninia jamás tendría la oportunidad de dañar a otro niño. Días después, Sonia, Dalan, familiares, vecinos y la policía organizaron una vigilia con velas frente al conjunto de apartamentos donde ocurrió la tragedia. Velas rojas y blancas ardieron suavemente en la noche. Las luces temblorosas se reflejaban en los rostros de los asistentes, entre plegarias por el descanso de los 4 niños. El pastor de la iglesia bautista local dijo que la ceremonia no solo era para recordar, sino el primer paso en el camino de sanación de toda la comunidad. Él dijo: "Todo lo que podemos hacer ahora es dar amor, orar por el niño que sobrevivió y por el padre para que puedan atravesar esta pérdida inimaginable". Martin Gardner no asistió a la vigilia. Según Sonia, estaba demasiado herido y enojado para enfrentar a la multitud. El director del hospital pediátrico, donde había trabajado Sheninia, también envió sus condolencias en nombre de todo el personal, diciendo que nadie puede entender la pérdida de Martin. Los compañeros de Martin abrieron una colecta en línea para ayudar con los costos del funeral de los 4 niños. Durante la ceremonia, Martin apareció brevemente en video con la voz quebrada pero serena. Dijo: "Mi casa estuvo llena de las risas de Sheninia y de los niños, y esa es la imagen que guardaré siempre en mi corazón, una familia feliz, llena de amor". A veces, las tragedias más terribles no vienen de extraños, sino de quienes alguna vez amamos. Al final, se leyó la sentencia. Se cerraron los rituales legales y el vacío quedó allí, como un objeto que nadie recoge. En el viejo escalón, Martin volvió a guardar el álbum en una caja de madera, no para olvidarlo, sino para que la memoria aprendiera a ser más suave. En el parque cercano, las velas blancas seguían ardiendo en la noche, como estrellas descendidas para guiar a los niños de regreso a la quietud. La comunidad reunió oraciones, abrazos y una fe sencilla. Cuando nombramos el dolor, empezamos también a poner los cimientos de la curación. La justicia puede cerrar una puerta, pero es la bondad humana la que abre las demás. Y si algo queda después de todas las tormentas, es una advertencia susurrada para todos. Escuchemos las señales más pequeñas de quienes amamos, porque a veces un abrazo que dura un poco más puede salvar un hogar de una noche larga sin risas. Stirling, un pueblo verde y fresco del sur de Australia, alguna vez tuvo a una chica que sonreía mucho. Amaba el rock, usaba maquillaje cargado y escribía frases en su perfil personal como cualquier adolescente en la era de MySpace. La noche de febrero de 2007, antes de cerrar la puerta para salir a divertirse, abrazó a su madre más fuerte de lo habitual. Largo, lento, como si quisiera retener algo que ni ella misma podía nombrar. A los 15 años, uno suele creer que el primer amor es un camino luminoso. Pero el Internet de entonces no era solo un patio de juegos. Era un pasillo largo de nombres falsos, fotos de perfil perfectas y citas que nadie podía verificar. Esa noche, la bahía de Horseshoe estaba tranquila. Las olas se deslizaban hacia la orilla como un suspiro prolongado. Y entre mensajes dulces, una cita aparentemente inofensiva, la tragedia comenzó a destaparse, no con un grito, sino con un clic suave de enviar. Carly Ryan, una adolescente brillante cuya desaparición repentina en 2007 dejó a su comunidad desconsolada, amaba profundamente a su novio, Brandon Caney. Según la policía, ambos tenían mucho en común, pero Brandon ocultaba secretos oscuros que Carly desconocía. Los investigadores descubrieron más tarde que Carly y Brandon mantuvieron una relación durante un tiempo antes de que ocurrieran los trágicos eventos, y todo parecía ir bien entre ellos.
Sin embargo, las cosas tomaron un giro sombrío cuando Carly no regresó a casa después de salir con amigos en febrero de 2007. Antes de irse ese día, tuvo comportamientos inusuales, pidiéndole a su madre que la abrazara repetidamente. Parecía que Carly intuía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo detenerlo. Esa noche, su madre sintió una inquietud, aunque no podía imaginar el horror que estaba por venir. Carly Ryan nació en Stirling, Australia del Sur, en enero de 1992. Carly fue criada principalmente por su madre, Sonia. No hay información sobre su padre, por lo que se puede asumir que no estuvo presente en su vida. Carly creció en los primeros años del auge de las redes sociales, cuando nuevas plataformas parecían surgir cada día. Eso fue antes de que Facebook se convirtiera en la fuerza global que es hoy. Los eventos relacionados con el caso de Carly ocurrieron entre 2006 y 2007, una época en la que plataformas como MySpace, Xanga y Tumblr, junto con muchos sitios de mensajería en línea, estaban en su apogeo. Los estándares de seguridad en Internet eran muy inferiores a los actuales, lo que hacía que la red fuera un lugar emocionante pero también peligroso. Como Carly aún era una niña, su madre, Sonia, no estaba completamente cómoda con las actividades en línea de su hija. Sonia estaba muy unida a su hija y sabía casi todo sobre su vida. A menudo pasaba por el ordenador para ver qué hacía Carly, pero confiaba en su inteligencia y creía que era lo suficientemente prudente para protegerse. Sonia explicó más tarde que conocía bien lo que ocurría en la vida de Carly. Estaba profundamente involucrada, pero no de una manera controladora o sobreprotectora. Su presencia reflejaba una relación madre-hija amorosa y saludable. Al ser solo ellas dos, no es sorprendente que su vínculo fuera especialmente estrecho en ese momento. Dicho suavemente, Internet conllevaba riesgos serios. Carly pasaba mucho tiempo en un sitio web llamado Body Contact, y como su nombre indica, los usuarios subían fotos y desconocidos evaluaban sus cuerpos. El gran problema de este sitio, como se mencionó, era que apenas tenía medidas de seguridad. Este sitio enfatizaba la privacidad, lo que significaba que no había garantías de que las fotos realmente pertenecieran a quien las subía. Además, atraía a muchos adolescentes, lo que lo hacía un entorno especialmente peligroso. También se convirtió en un punto de encuentro para hombres mayores con malas intenciones. Afortunadamente, este sitio ya ha sido cerrado. Carly era descrita a menudo como una Scene Girl, un término para jóvenes apasionados por la cultura gótica y punk. Amaban bandas como Black Veil Brides, Asking Alexandria y Escape the Fate, y leían libros como Crepúsculo. Su estilo solía incluir chaquetas negras, auriculares y ropa oscura de pies a cabeza. Para Carly, esta subcultura le daba un sentido de identidad y pertenencia. También se conectaba con comunidades en sitios como vampirefreaks.com, otro centro en línea para la cultura gótica y emo. Carly era muy activa en la red, pasando incontables horas en MySpace. Su perfil reflejaba el estilo típico de MySpace de la época. Fotos selfies con estética gótica, maquillaje cargado, enlaces a sus sitios favoritos y citas de los libros que amaba. A través de esto hizo amigos con muchos que compartían sus gustos. Entre esos contactos en línea, Carly prestó especial atención a un amigo, un chico de 18 años llamado Brandon Kane. Aunque vivía al otro lado del mundo, nacido en Texas y recién mudado a Brisbane, Australia, ambos se hicieron cercanos rápidamente. Todo parecía predestinado, ya que compartían el mismo gusto musical y muchos intereses comunes. Su relación avanzó rápido. En la vida real, Carly comenzó a contarle a sus amigos sobre esta conexión en línea. Poco después dejó de llamarlo amigo y empezó a referirse a él como su novio. Sonia, junto con los amigos cercanos de Carly, sabían de Brandon a medida que se volvían más cercanos. Sonia parecía contenta de que su hija hubiera encontrado a alguien con quien pudiera compartir abiertamente. Aunque Brandon era unos años mayor que Carly, Sonia no lo veía como un gran problema. A veces miraba por encima del hombro de Carly para ver de qué hablaban, pero nunca vio nada alarmante.
Finalmente comenzaron a hacer videollamadas y Brandon parecía exactamente la persona que decía ser. Carly estaba muy feliz. Amaba tener a alguien a su lado, aunque su novio vivía a más de 20 horas de vuelo. Pero las cosas pronto tomaron un rumbo oscuro. Brandon Caney comenzó a dominar toda la vida de Carly. Como compartían todo, él rápidamente conoció todos los detalles de sus actividades diarias. La mayoría de las relaciones adolescentes, especialmente en línea, no suelen durar mucho, lo que hacía que la historia de Carly y Brandon fuera inusual. Sin embargo, mantuvieron su relación durante más de 18 meses sin haberse conocido en persona. Después de aproximadamente un año de charlas, Brandon quiso presentarle a Carly a su padre, Shane, mediante una videollamada. Poco a poco, Carly comenzó a hablar de Shane casi tanto como hablaba de Brandon. Esto hizo que Sonia empezara a preocuparse un poco, así que le preguntó a Carly por qué le interesaba tanto Shane. Carly explicó que Brandon y Shane eran muy cercanos, similar a la conexión entre ella y su madre. Sonia advirtió a Carly que tuviera cuidado, y Carly la tranquilizó diciendo que le contaría de inmediato si algo le parecía extraño o incómodo. Algo aliviada, Sonia dejó pasar el asunto. Más tarde supo que Shane trabajaba como guardia de seguridad y a veces tenía que viajar por trabajo. En febrero de 2007, Shane estaba de viaje por Australia. Al regresar a Brisbane, propuso pasar por la casa de Sonia para entregar un regalo de cumpleaños que él y Brandon habían comprado para Carly el mes anterior. Sonia encontró esta visita algo extraña al principio, pero Shane llegó con un uniforme de guardia, lo que hacía que su historia pareciera creíble. Lucía limpio, profesional y completamente normal. Carly y Sonia se sintieron lo suficientemente cómodas para invitarlo a la fiesta de cumpleaños de Carly al día siguiente e incluso le permitieron pasar la noche. Shane también propuso llevar a Carly de compras mientras estuviera en el pueblo. Desde mi perspectiva, esta situación es claramente inusual. ¿Por qué un hombre de unos 50 años querría llevar de compras a una chica joven? Más aún, siendo el padre de su novio, a quien acababan de conocer por primera vez, y sin indicios de que la madre de Carly los acompañaría. Sin embargo, al día siguiente, durante la fiesta de cumpleaños de Carly, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Desde el momento en que Shane llegó, era evidente que algo no estaba bien. Parecía molesto por la presencia de los amigos y familiares de Carly. No hubo un momento específico que destacara, pero Sonia comenzó a notar que Shane protegía a Carly de una manera inusual. Él y Carly eran casi inseparables. No la dejaba alejarse y estuvo a su lado durante toda la fiesta, apenas hablando con los demás. A la mañana siguiente, la situación se volvió más preocupante. Cuando Sonia fue a ver a su hija, encontró a Shane y Carly acostados en la cama de Carly. Algunas fuentes dicen que Shane estaba encima de Carly, lo que sin duda la incomodó enormemente. Sonia intervino de inmediato, exigiendo que Shane se fuera, y él no se resistió. Parecía entender que lo habían descubierto. Después de que se fue, Carly confesó que Shane había intentado coquetear con ella varias veces, pero ella siempre lo rechazó, diciendo que prefería a su hijo. Carly luego le contó a su madre sobre los regalos de cumpleaños que Shane le había dado. Aunque no se pueden detallar aquí, uno de los regalos era claramente inapropiado para que un hombre de 50 años se lo diera a la novia de su hijo. En ese momento, Sonia comprendió completamente lo que estaba pasando. En los días siguientes hizo todo lo correcto. Restringió el uso del teléfono y las redes sociales de Carly, supervisando más de cerca sus actividades en línea. Sonia también llamó a Shane, advirtiéndole que nunca más contactara a su hija o denunciaría a la policía. Estas medidas parecían estrictas, pero no eran para castigar a Carly, sino para protegerla. Todo se hizo para garantizar su seguridad. Según lo que Sonia compartió después, parece que hizo un gran trabajo explicándole la situación a su hija. Es lamentable que el comportamiento de Shane le quitara a Carly parte de su libertad, pero la prioridad de los padres debe ser la seguridad de sus hijos.
Sin embargo, todos entendemos cómo se sienten los adolescentes. Cuando realmente quieres hacer algo, encuentras la manera, sin importar lo que digan o hagan tus padres. Carly no estaba lista para renunciar a Brandon. Pensaba que lo que pasó con Shane era impactante, pero no culpaba a Brandon. Tan pronto como su madre le prohibió hablar con Brandon, Carly volvió a su naturaleza obstinada. Continuó contactándolo siempre que podía, pero esta vez en secreto, incluso de su madre. En febrero de 2007, después de unas semanas, le dijo a Sonia que pasaría la noche con unos amigos. Se puso su mejor ropa y salió por la puerta. Según Sonia, el comportamiento de Carly cambió notablemente en ese momento. Seguía pidiéndole abrazos a su madre, como si no estuviera lista para irse por alguna razón desconocida. Su estado de ánimo parecía inusual, y aunque Sonia no podía explicarlo, sintió una inquietud. Pensando que ninguna madre podría negarle a su hija un último abrazo, Carly miró a su madre y dijo: «Te quiero, mamá». La puerta se cerró y Carly nunca fue vista de nuevo. Después de salir con amigos esa noche, no regresó a casa. A la mañana siguiente, Sonia se dio cuenta de que algo terrible había pasado y llamó a la policía para reportar su desaparición. Comenzó la peor pesadilla de cualquier padre, pero la situación estaba a punto de volverse aún más aterradora. Mientras Sonia recorría la casa desesperada, esperando alguna noticia de su hija, escuchó un golpe en la puerta y vio a 2 oficiales de policía con rostros serios entrar. Como todos sabemos, eso nunca es una buena señal, pero incluso entonces, la madre de Carly no estaba preparada para las crueles revelaciones que estaban por venir. Los investigadores encontraron un cuerpo flotando en la bahía de Horseshoe esa mañana. El cuerpo fue identificado como Carly Ryan. El análisis forense mostró que sufrió al menos 19 heridas, cada una horrenda y trágica. Imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos confirmaron más tarde que Carly fue vista por última vez en la playa de Horseshoe Bay alrededor de las 9:30 de la noche anterior. Más tarde se descubrió que las personas con las que estaba eran en realidad un hombre y un adolescente, que llegaron al área en un coche azul, un detalle que ayudó a la policía a rastrearlos. Sorprendentemente, Shane y Brandon no existían en absoluto. Ambos eran identidades falsas. Tomó 11 días para que la policía capturara a Gary Francis Newman y a su hijo después de la muerte de Carly en Horseshoe Bay, Australia. La ley protege la identidad de los delincuentes menores de edad, por lo que el nombre real del hijo de Gary nunca fue revelado. Pronto quedó claro que Gary era quien estaba detrás de las identidades de Shane y Brandon. Creó estas identidades en línea para atraer y manipular a chicas jóvenes, fingiendo compartir sus intereses para ganar su confianza tanto en línea como en persona. Que Gary convenciera o forzara a su hijo a participar hace que la situación sea aún más aterradora. Se sabe poco sobre el hijo, por lo que no está claro si fue cómplice o también víctima, como Carly. En realidad, Gary fue quien habló con Carly durante más de un año y usó a su hijo en videollamadas para hacer que la relación pareciera más real. Ambos utilizaron imágenes del adolescente para ilustrar al personaje de Brandon. Shane, en realidad Gary, se enfureció cuando fue sorprendido acostado en la cama de Carly y obligado a abandonar su casa. Había planeado meticulosamente este engaño durante más de 1 año y medio, pero terminó abruptamente. Sin embargo, no pudo detenerse. Sintió la necesidad de encontrarse con Carly una última vez. Esta vez llevó a su hijo para ayudar a ejecutar el plan. Carly, creyendo que finalmente iba a conocer a su novio en línea en persona, salió de casa esa noche. Le dijo a su madre que iba a salir con amigos, pero en realidad iba a encontrarse con quien pensaba que era su novio. Carly intuía que algo no estaba bien, aunque su madre ya le había advertido sobre Shane y Brandon. A pesar de eso, decidió arriesgarse. Esa noche, Carly estaba nerviosa al salir de casa porque sabía los riesgos potenciales. Su madre también sintió inquietud, pero como Carly mintió sobre sus planes, no pudo intervenir.
Carly no tenía idea de cuán peligrosa se volvería la situación. No tuvo ninguna culpa. Fue víctima de un depredador cruel y manipulador. Lamentablemente, las cosas se pusieron aún peores. La policía no registró la casa de Gary hasta casi 2 semanas después de que el cuerpo de Carly fuera encontrado en Horseshoe Bay. Cuando los investigadores llegaron, Gary estaba en medio de una conversación en línea con otra chica joven. Los detectives registraron cada habitación y encontraron un cuaderno que contenía al menos 200 alias en línea que Gary había usado. Parece que mantenía este cuaderno para asegurar la consistencia en sus mentiras, evitando que las personas a las que engañaba descubrieran sus verdaderas intenciones. Entre ellos, solo Brandon y Shane representaban menos del 1% del total de identidades que creó. La policía encontró información como nombres, edades, ocupaciones, intereses y otros detalles relacionados con cada identidad. Dado que Gary usó 2 identidades diferentes para comunicarse con Carly, es probable que tuviera como objetivo a unas 100 víctimas más. Si aplicó la misma táctica de padre e hijo en cada caso, el número de víctimas potenciales podría ser mucho mayor, aunque no se puede determinar con exactitud. El cuaderno también contenía otras pruebas clave, incluyendo nombres de usuario y contraseñas de todas las cuentas falsas, proporcionando la evidencia final que permitió a la policía acusarlo. Sin embargo, incluso cuando se hizo justicia, el encarcelamiento no puede aliviar el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos. Cada noche en la cena, Sonia ahora no tiene a nadie con quien compartir. Esa realidad hace que su pérdida sea aún más dolorosa. El día que Carly se fue, su mundo se derrumbó. Sus metas, su propósito y sus sueños desaparecieron para nunca regresar. Afortunadamente, Gary fue sentenciado a cadena perpetua. Aunque teóricamente podría solicitar libertad condicional después de 29 años, tenía 50 años cuando cometió el crimen, lo que significa que tendría alrededor de 80 años antes de tener la oportunidad de ver el mundo exterior nuevamente. Solo podemos esperar que ese día nunca llegue. Tras la condena de Gary, su exesposa habló sobre las razones por las que se separaron hace mucho tiempo. Reveló que Gary fue extremadamente abusivo, golpeándola repetidamente y obligándola a hacer cosas que no quería. Finalmente, esto llevó a su hija adolescente a darse cuenta de que necesitaba irse con sus 3 hijos pequeños. Cuando Gary centró su atención en su hijo, parecía no importarle, un detalle verdaderamente trágico. Luego, involucró a su propio hijo en sus esquemas en línea y continuó manipulándolo hasta que todo fue expuesto. El hijo de Gary finalmente fue declarado no culpable, lo que sugiere que también fue una víctima. Al igual que Carly, Sonia sintió la urgencia de actuar para proteger a otros padres e hijos de peligros similares. Esto la llevó a fundar The Carly Ryan Foundation, una organización que educa a niños y padres sobre los riesgos de los depredadores en línea a través de programas de seguridad y talleres regulares. Además, Sonia jugó un papel clave en la implementación de Carly's Law, una ley australiana que permite procesar y condenar a depredadores en línea antes de que tengan la oportunidad de dañar a menores. Esta ley funciona revisando el historial de conversaciones para determinar la intención y permite condenar a adultos que se hacen pasar por menores para acercarse a niños. Gracias a esta ley, innumerables vidas han sido protegidas, y Sonia fue la fuerza impulsora detrás de su creación. Sin sus esfuerzos, es probable que muchos otros niños hubieran sufrido el mismo destino que Carly. Cuando las piezas de la verdad se juntaron, se dio cuenta de que lo más aterrador no era un nombre en la vida real, sino el poder de las máscaras en línea. Una adolescente se fue, una madre perdió su cielo y toda una comunidad tuvo que aprender de nuevo cómo amar en la era de la conexión. De ese dolor se abrió otro camino. Clases de seguridad digital, una fundación con el nombre de la chica y una ley lo suficientemente fuerte como para detener tragedias desde que son solo un chat. La justicia no puede devolver a nadie a la mesa de la cena, pero puede evitar que otras puertas se cierren en silencio.
Si hay algo que recordar es esto: en Internet no solo leas promesas, verifica a la persona. Y en la vida real nunca des por sentado un último abrazo.